¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Gerd Müller de Sankey. Estoy aquí muy contento, muy contento porque vamos a tener una charla extraordinaria con una personalidad que va a agregar muchísimo valor a Sankey, es el doctor Marcos Artola Minor. Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Pues bueno, déjame presentarles a quien tengo aquí enfrente. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en cirugía pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza. Tiene especialidad en medicina estética y longevidad por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina. Asimismo, diplomado en homotoxicología por la Universidad Autónoma de Morelos, diplomado en medicina de antienvejecimiento por la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, esta es parte del currículum, desde luego tiene un currículum mucho más grande, muy vasto, muy completo, pero bueno, estoy resaltando la parte más importante para el propósito de esta charla. Él es integrante de la Academia Mexicana de Medicina Antienvejecimiento y de la Academia Americana de Medicina Anti-Aging, que es muy relevante, y también integrante de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa. Y bueno, pues Marco, qué gusto que estés aquí. Gracias por compartir estos momentos. Quiero comenzar charlando. Antes de iniciar estábamos conversando sobre el problema que estamos enfrentando hoy, no solo en México. Tenemos un problema de salud serio a nivel global. ¿Qué es desde tu experiencia clínica? ¿Qué es desde tu participación en esos foros internacionales? ¿Qué es lo que está pasando y desde hace cuánto empezó a acelerarse toda esta consecuencia? Bueno, Gerd, fíjate que lo que he observado en estos últimos tiempos, ya en la práctica privada y en mis intervenciones, incluso con colegas y a nivel de los foros en que hemos participado, tanto como asistente como ponente, lo que hemos visto es que ha habido una explosión repentina en el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. Se ha triplicado los casos de enfermedades, por ejemplo, de cáncer. Incluso estoy hablando desde niños, no nada más de adultos. Esto ya lo sabemos que también en las mujeres ha aumentado los cánceres de próstata. En los últimos 10 a 15 años ha habido un aumento increíble. También las enfermedades crónicas degenerativas cada vez más. ¿Qué es lo que estamos viendo también a nivel clínico en los hospitales? Pues estamos viendo que la saturación en los servicios de emergencia es muy importante. Ya están en un punto de saturación tal que sí, ya no alcanza, ya no es manejable. Entonces, eso es ahorita la saturación. Entonces, lo que viene en un futuro, pues va a ser una situación que es inmanejable. Y desafortunadamente a veces no nos damos cuenta de hacia dónde vamos, y ese desconocimiento de qué está pasando con nuestro cuerpo, finalmente nos puede llegar a un problema que sea súbito, sí, que nos va a dar un problema en nuestra salud, en toda la gente que nos rodea, en las personas que queremos, en las personas, nuestros hijos, sí, nuestros papás, nuestros hermanos. Ellos van a tener la consecuencia, porque nosotros, el desconocimiento no nos va a liberar de un problema de esta magnitud que se está desarrollando. Entonces es muy importante, y eso es lo que estamos viendo. Es que lo veo por las cifras, las estadísticas que ahorita te pido nos compartas, que sí, ya lo has hecho conmigo antes. Veo como que esas cifras, que son cantidades muy grandes de personas que parecen estar montadas en una banda sin fin, en las que no se dan cuenta que están avanzando hacia la frontera de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué cifras es lo que hoy hay a nivel médico que pueden, que son de espanto? O sea, realmente es serio lo que está pasando, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, voy a dar una perspectiva de lo que se ha visto en base a la OMS, investigaciones. Se espera que en unos 20 a 30 años, de cada 2 mujeres, de cada 2 hombres, un hombre tenga cáncer de próstata. De cada 2 hombres, uno. Y de las mujeres, de cada 4 mujeres, 3 tengan cáncer. Esas son las perspectivas. ¿Cualquier tipo de cáncer? Cualquier tipo de cáncer. No estoy hablando de un número específico en general. Sí. Esa es la perspectiva. También la perspectiva de las investigaciones que he hecho aquí en las estadísticas en México, es que el número de problemas del hígado se ha triplicado mucho más. De hecho, casi una tercera parte de las muertes que suceden tiene que ver con algún problema en el hígado. ¿Por la toxicidad? Por la toxicidad. De lo que estamos comiendo. Exacto, lo que estamos comiendo. De hecho, nuestro hígado es como el laboratorio bioquímico más importante de nuestro cuerpo, es el que regula todo, y ahí se metabolizan todas las enzimas, es el laboratorio metabólico, y eso es lo que está sucediendo. Ahí viene el problema, porque he escuchado ya de varias personas muy calificadas que la gente está muriendo de no saber. ¿Es la alimentación el tema central? ¿Dónde está la desinformación? ¿Dónde está la poca educación o la irresponsabilidad también de quien
sabiéndolo no está haciendo nada o no considera, porque no tiene un efecto inmediato. Esta es la acumulación de esos hábitos o de esas decisiones que después manifiestan el problema y ya es tarde. Así. Bueno, esa es la acumulación, como tú dices, de varios problemas y factores. Actualmente nuestro estilo de vida y la vida que se está llevando, pues nos está aumentando el nivel de estrés, muy importantemente. Nos está aumentando la gran cantidad de comida que se está llevando, que viene procesada. Eso también está participando mucho. La parte del desconocimiento, por ejemplo, de cuestiones como hacer cierto tipo de ejercicio, ya también no hay tiempo para hacer ejercicio. También estamos teniendo pues inhalación de sustancias también a las que estamos expuestos, el smog, todo esto está participando. Entonces cuando se conjunta todo este tipo de cosas y a veces incluso alimentación que ya no es la más natural, como actualmente pues era, de dónde se cultivó, cómo se procesó, estos cultivos se están, digamos, ya sacando más rápido y traen ciertos químicos también para que se produzca más rápido. Ya no tienen los minerales o las vitaminas o los nutrientes que antes en la etapa de los abuelos que vivían muchos años se daban. Entonces eso nos era suficiente para tenernos. El estilo de vida era más tranquilo. Ahora pues todo esto viene ya con cierto tipo para hacer tipo comida rápida y eso se está atorando en nuestro cuerpo y esas sustancias, el cuerpo en un momento, si fuera una cosa pequeña, el hígado lo podría manejar muy bien. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de desintoxicación, pero cuando esto llega a saturarse, pues ya el cuerpo no puede manejar esto y va progresando de un problema que era leve o que nos dio nada más una diabetes controlable, llega el momento en que va degenerando hasta formar tumores. Wow. Oye, vamos a romper paradigmas, porque he escuchado a lo largo de la experiencia el contacto aquí con el doctor Edeas y con muchos médicos en el camino de Sanqui, contigo mismo cuando comenzó la compañía, que nos ayudaste mucho a entender, porque no se habían dado información, solamente nos dieron el ingrediente activo en un producto llamado Velash, pero no teníamos idea qué pasaba. ¿Dónde se rompen las ideas equivocadas que nos han vendido o que hemos entendido? La primera que te pongo ahí a bote pronto, aquí es... yo he escuchado que en los años 20 los diabéticos eran tratados a base de dietas, a base de grasa. Nos han vendido la idea de que las grasas engordan, que las grasas provocan problemas cardiovasculares, pero después me choco con que la misma academia en Harvard ha salido a decir la frase bajo en grasa debe morir. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Son el azúcar del que tanto hablamos, las carbodrogas que menciona el doctor Johnson, como él les llama la carbotoxicidad, de la cual habla el doctor Alejandro Ariza, de lo que comemos, porque no es en particular si se trata de una galleta o de un cereal, sino lo que hay adentro y que hay hasta escondido y que no es la grasa. Entiendo que es el azúcar, ¿no? ¿Qué es lo que tú te has encontrado? Mira, realmente hay que separar muy bien lo que es una grasa buena de lo que es una grasa mala. De acuerdo. ¿Sí? Una grasa mala es una grasa que es procesada, que no pertenece a nuestro cuerpo, que es una grasa que fue creada artificialmente. Entonces esa grasa le llamamos grasas trans. ¿Sí? Ejemplo, un pastelito, cuestiones que traen químicos en su constitución. Eso es una grasa mala. Ahora, una grasa buena... Aquí te hablo del amarillo del huevo, del jamón serrano, que generalmente te prohíben en un tratamiento, una recomendación para colesterol o triglicéridos, y que dice el doctor Ludwig Johnson en Venezuela que eso mismo, ese amarillo del huevo, te ayudaría con tus niveles de colesterol y de triglicéridos. Y también hay una gran... Bueno, entramos al rato en ese tema del desconocimiento que hay en el área médica, pero hablando de esas grasas buenas y del problema continúa, ¿dónde está el tema central? Cuando hay las grasas buenas, de hecho forman parte de las membranas celulares de todo nuestro cuerpo. Todas las membranas celulares están formadas de grasas buenas. ¿Cuáles son esos? Los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Esos ácidos grasos son los que, haz de cuenta que la célula es como una uva. Y esa uva, en medio tienes un núcleo, que es la semilla, y en la cascarita, esa es la membrana celular. Entonces, esa membranita es flexible, debe ser una flexible. membranita, ¿no? Exactamente. Una telita. Una telita, exactamente. Y en esa telita nosotros tenemos como antenitas. Haz de cuenta una antenita y que le manda una señal, esa antenita, receptores, eso se llama receptores, pero son antenitas que nos mandan señales de una célula a otra. Entonces, eso hace que haya una intercomunicación celular. Y le da conocimiento al sistema inmunológico de qué hacer y reconocimiento celular. Y también esas sirven, perdón que haga la pregunta, pero me surge aquí, ¿las mismas antenitas botan lo que no sirve?
O sea, esa señal dice esto no funciona y lo busca llevar a donde lo desechen los organismos. Lo que hacen es que donde no haga daño. Exactamente, detectan esto no es mío propio y le avisa al sistema inmunológico para que haga lo propio y lo elimine. En muchas ocasiones estas antenitas pueden tener algún problema en que no reconoce porque la membrana celular no está bien formada y entonces no manda la señal adecuada, de tal manera que nuestro sistema inmune pues dice esto no es mío y va y lo ataca cuando en realidad sí es tuyo. Y ahí vemos el origen de problemas autoinmunes. O bien problemas del sistema inmunológico donde hay una bacteria o un virus o una sustancia que está ahí, que es agresiva, que a veces el sistema inmune, porque estos receptores no le dan la señal al sistema inmunológico, entonces no lo reconoce y entonces viene una baja en el sistema inmune y es donde crecen también estas enfermedades infecciosas. Entonces es lo que está sucediendo. Y esta membrana celular también es importantísima porque tiene una movilidad y tiene una señalización que está dando en intercambio de nutrientes que entran dentro de la célula y desechos que salen fuera de la célula. Entonces, cuando a esta membrana celular le faltan esas grasas buenas, se empieza a hacer un endurecimiento de la membrana celular y entonces la célula... reacción de Maillard. Exactamente. Entonces, como que se carameliza, llaman algunos términos, se vuelve como una nuez garapiñada. Exacto, se endurece propiamente. Sí. Entonces, la célula se empieza a inflamar. Eso es un efecto que puede suceder y eso es lo que nosotros le llamamos inflamación celular silenciosa. Y eso hace un menos espacio intersticial, o sea, menos espacio entre célula y célula. Entonces se empiezan a hinchar y las células que están en un mismo espacio, pues obviamente empiezan a tener menos espacio, se empiezan a acumular más toxinas dentro de la célula y interfiere con la nutrición celular, ya las nutrientes pues se quedan afuera, no pueden entrar y empezamos a tener un envenenamiento celular interno y empieza a haber una degeneración ya en el núcleo y empieza esto a degenerar. Un término fuerte, envenenamiento. Envenenamiento celular, exactamente. Yo lo que he escuchado, porque no pueden ya mover esto las células. Por ejemplo, que la diabetes no es una enfermedad, sino es una reacción por el abuso y la ignorancia que tenemos. O sea, no es más azúcar, sino azúcar circulando fuera del lugar. Así es. Porque no puede entrar a donde es procesado, entiendo que la mitocondria hace la función de cambiarla. Transformarla en agua y en energía, pero me quiero ir un poquito atrás. Antes de esa parte nos vamos a quedar en la membrana, pero ahí le ponemos pausa y nos vamos atrás en el tema de la glucosa, porque tenemos un reto grande con el azúcar, entiendo, con la glucosa de manera industrializada, de 1800 para acá, pero también escuché y aprendí de la neoglucogénesis. Tenemos un problema genético aparte, ¿no? Que a diferencia de alguna otra raza, nosotros aunque comamos, nuestro hígado sigue produciendo azúcar. ¿Qué puedes resaltar de eso? Sí, bueno, el hígado es capaz de producir su propia energía cuando él ve que eso se necesita. Pero, ¿qué pasa cuando yo consumo demasiada cantidad de azúcar? Y ese azúcar que realmente mi cuerpo necesita pequeña cantidad, por ejemplo, el cerebro es el que más requiere la glucosa, pero requiere una pequeña parte, siempre debe estarse alimentando, pero no requiere tantas cantidades. Entonces, cuando nuestro cuerpo llega a utilizar ese azúcar o esa glucosa y la convierte en energía, el resto del azúcar que ya no necesita tanta, lo que hace el cuerpo es que lo empieza a acumular en forma de grasa. Entonces el hígado trabaja haciendo ese proceso y lo empieza a formar en grasa. Esto, conforme va pasando el tiempo, pues podemos tener un problema en el hígado que va formando un hígado graso. Exactamente. Se empieza a formar grasa y eso es lo que nosotros le llamamos la grasa visceral, que esa es la más peligrosa porque ahí se va a producir una sustancia que se llama ácido araquidónico. Y esa sustancia te va a provocar 4 cosas. Te va a bajar el sistema inmunológico, ese es un factor que te puede provocar. Te puede provocar tendencia a alergias. Te puede provocar la tendencia a la coagulación en tu sangre, es decir, se liberan ciertos factores que se hacen hipercoagulables y esto me favorece que se forme un trombo, un coágulo, que va a obstruir tus arterias o del cerebro o del corazón y viene un infarto. Y ¿ácido cómo se llama? Ácido araquidónico es la sustancia. Araquidónico. Esa sustancia es la que... Wow, qué interesante. La que se empieza a producir. Y esa sustancia se ha visto que cada que nosotros consumimos algo, se puede producir el ácido araquidónico o podemos bloquear que se produzca, porque esa es la dañina, esa sustancia. Entonces, a través de nuestra alimentación, nosotros, en esas siguientes horas, nosotros podemos tener un efecto hormonal que nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. En todo este sentido, desde el sentido inmunológico, hormonal y en este sentido del sistema y del sistema alérgico también, Ahora, el sistema de coagulación cardiovascular. De hecho, déjame comentarte algo muy importante. Nos han vendido la idea de que el colesterol es el malo. Y déjame decirte que el colesterol, de hecho, hay un doctor es el doctor Mark Houston.
es un cirujano intervencionista, cardiólogo en Estados Unidos. De hecho, él es terapista y se dedicó a ver muchos pacientes en terapia intensiva. Y él veía que más de la mitad de los pacientes que estaban en terapia intensiva, que llegaban por un problema de un infarto, el colesterol lo tenían normal. Incluso había pacientes que incluso hacían ejercicio, había personas que también incluso eran delgadas, había personas incluso que pues realmente no manejaban grandes dosis de estrés y sin embargo tenían el infarto. ¿Y qué es lo que él encontró? Que no era el colesterol el que tenía que ver, sino el nivel de oxidación y el nivel de inflamación y el daño por autoinmunidad del cuerpo, que desconoce las células y daña. Entonces, cuando sucede eso, nosotros tenemos ya por mucho tiempo acumulación de esta grasa en la pared de las arterias. Ese efecto de oxidación y de inflamación hace que se libere esta sustancia que se llama ácido araquidónico y es lo que desencadena que venga una coagulación, se cierren las arterias y empieza el problema. No es realmente lo que descubrimos, no es el colesterol. Ese es algo que nos... ¿Y cómo medimos la... porque la referencia, entiendo, para los médicos era el colesterol y ese era el indicador de si estabas en riesgo o no. Después aparece un tema que es apasionante y muy relevante en estos tiempos, que es el estrés oxidativo. Así es. ¿No? Esa oxidación, que entiendo también se da a unos niveles que son pues, difíciles de detectar, invisibles al ojo humano. Sí, realmente son asintomáticos. ¿Cómo puedes saber qué es lo que está pasando cuando está a esa escala tan pequeña? O sea, ¿qué es lo que hoy la ciencia tiene para poder poderlo determinar y prevenirlo? Claro, porque hablamos de prevenir, no tiene caso cuando alguien ya lo manifestó, ¿no? Ya es tarde para eso. Bueno, ya existe tecnología actualmente que te puede ayudar a medir el nivel de estrés oxidativo en tu sangre, ¿sí? Esa tecnología nos ayuda a determinar cuántos antioxidantes tienes, que son los que te protegen de la oxidación, y qué nivel de radicales libres tienes. Y de hecho, radicales libres, ¿cuáles son los que oxidan? Porque no todos los radicales libres van a oxidar, ¿sí? En definición, no todos los radicales libres se van a oxidar. Por ejemplo, el sodio es un radical libre y es un electrolito, pero no te oxida. ¿Qué es lo que hace que te oxide? Que un radical libre es digamos, una molécula que viene sola y esa molécula va a buscar dónde, digamos, oxidar o dañar a esas células que están en el entorno, en una membrana celular. Si te pongo el ejemplo de una manzana, si yo parto una manzana a la mitad y la dejo al aire, la manzana se va poniendo café. ¿Has visto que sucede inmediatamente? Eso se le llama oxidación. Pero ¿qué pasa si yo a esa manzana, yo le pongo por ejemplo limón, que es un antioxidante, vitamina C? ¿Has observado que ya la manzana ya no se pone café tan rápido? Con el limón. Sí, con el limón, porque es un antioxidante, es un efecto de antioxidante. Es un ejemplo. Para el guacamole también. Para el guacamole también, entonces hace que no se ponga negro. Extender la oxidación del mismo, ¿no? Así es, entonces previenes eso. Entonces cuando nosotros damos un antioxidante, los antioxidantes vienen en dos moléculas. Y una molécula de esas la va a ceder al radical libre y entonces va a neutralizar el efecto de oxidación del radical libre. Eso es lo que es el antioxidante. Sin embargo, el antioxidante, cuando dona un electrón, queda libre uno. Y ese puede oxidar a todos los demás tejidos y dañarlos. ¿Qué te va a dañar? La membrana celular, y en general las células, todo lo que rodea. Entonces se tiene que dar una serie de antioxidantes que funcionen a nivel de las enzimas y que produzcan glutatio, que es el antioxidante rey. Y el antioxidante rey, cuando cede el electrón, no daña a todos los demás tejidos. Entonces realmente es uno de los objetivos que se buscar dar esa cadenita de antioxidantes de enzimas que produzcan como elemento final el glutatión, que es uno de los más importantes y que no te va a oxidar todos los demás tejidos alrededor. Entonces es algo que es muy, muy importante tomar en cuenta, porque un antioxidante se puede convertir también en un oxidante en un momento dado, si no se ve este detalle, este aspecto técnico que estoy comentando. Y eso es algo que uno tiene que observar en un antioxidante. Muy interesante, muy relevante, porque entiendo que las enfermedades son desequilibrio. Es un desequilibrio, de hecho. Más de algo o no tener de lo que necesitas. Así es, ¿no? entonces debemos de tener, es tanto malo no tener oxidación como tener demasiado. Sí. Debemos de tener, de hecho la oxidación en cierta parte nos ayuda también cuando viene alguna infección. Nuestro cuerpo produce procesos de oxidación para destruir estas bacterias, estos virus. Produce esas sustancias. Es un efecto que el mismo cuerpo metabólicamente va haciendo como una forma de defensa. Entonces, también esto debe de haber una cierta oxidación, pero debe estar controlada y equilibrada. Esa es la clave de todo esto. O sea, cualquier desbalance es malo. Así que es muy alcalino, o sea, tienes una alimentación muy ácida, luego tienes el agua del mar que te platicamos, que te puede
nivelar el pH, Así pero es. también si fuera muy alcalino, también es daño, tiene también sus tiene contras. sus contras, exactamente. Qué interesante. Sí, porque cuando hay un nivel de, por ejemplo, vamos a hablar de la acidosis. Sí. Una acidosis es el nivel de pH que yo tengo en mi cuerpo entre las células en el espacio intersticial. No estoy hablando de un pH que sea dentro de la sangre, pero yo tomo una gasometría y entonces en la gasometría yo puedo determinar el nivel de bicarbonato, de CO2, de oxígeno, y puedo sacar un pH pero a nivel de sangre. Pero nosotros estamos hablando de un pH intracelular y un pH extracelular, que eso no se mide en una muestra de sangre. Entonces ya hay tecnología que te puede saber cómo está el pH en esos lugares. Fíjate que de ahí, mencionabas hace un momento, ya hay aparatos que hacen eso. Okay. Aquí no se puede medir en un examen de sangre. Es decir, para cualquier persona que no tiene ese conocimiento y que no tiene al alcance esa tecnología o no sabe que existe la misma, aquí cobra mucha relevancia el tema de la prevención. Así cómo es. entender que funciona nuestro organismo para anticipar el problema. Porque cuando se manifiesta, yo sé que la medicina alópata, que es extraordinaria y que tiene sus fundamentos, también sé que muchas veces trata la consecuencia de la enfermedad. Es decir, ya no hay mucho que hacer cuando se ha manifestado así, porque se gestó por mucho tiempo, y en un vas, te sientes mal, vas, te hacen un estudio, sacas el estudio, te dicen que estás muy bien, pero tú te sientes mal. Así es. ¿No? Y eso pasa muy frecuentemente, lo veo mucho en la consulta. ¿Por qué me sigo sintiendo mal? Me dicen, es que yo me siento mal, pero ya me hicieron todos los estudios y estoy bien. Y déjame contarte algo personal que a mí me sucedió. Sí, sí. Eso no lo he contado, pero mi papá, de hecho él también era cirujano, pero él se cuidaba mucho en la parte de su salud. Él cuidaba, de hecho tenía los niveles de colesterol normales. Él hacía cierto ejercicio. Él tenía su presión siempre normal, se la checaba frecuentemente y de repente le vino un infarto masivo. Y eso a mí me dejó marcado porque dije, bueno, él estaba bien en todo, tenía su presión normal, tenía sus niveles de grasas, de colesterol, estaban dentro de límites normales. Aparte él se podía ir monitoreando, como médico, sabía cuáles eran sus referencias, cómo medirlo. Como médico él lo sabía. Hay muchas personas que no lo desconocen, pero incluso como médico, pues uno trata de, sabe uno eso, eso nos enseñaron. Papá, pero está pasando con todos. Con todos. Muchas personas que dicen, oye, hacía ejercicio, no fumaba, no tomaba, ¿qué pasó? Y tan joven. Entonces ahí viene donde empiezo a conocer todo esto, viene un problema, la oxidación, la inflamación y la autoinmunidad. Se desencadenaron en un momento de esta producción de esta sustancia que se liberó y vino en ese momento el infarto. No hubo nada más que hacer, fue un infarto masivo y fue en el momento. Eso es una cosa que quiero participar. Y de ahí fue donde me nació seguir investigando qué pasa y descubrir todo esto. Y estoy aquí pues ¿Cuáles son los factores principales de la oxidación? De la oxidación. Bueno, principalmente es uno de los más importantes. Es lo más marcado, lo más notable, lo que más está incidiendo. En general en todas las enfermedades crónico-degenerativas. Todas las enfermedades crónico-degenerativas ya tienen lo presentan, todas. Ahora, puede ser incluso de que todavía no manifiestes una enfermedad crónico-degenerativa, pero estás oxidándote y vas para allá. El problema es que es silencioso, puede no darte síntomas, pero puedes empezar a notar, por ejemplo, falta de energía, empiezas a notar que ya no te acuerdas bien de las cosas, empiezas a notar que ya te empiezan a salir como arañitas en la piel, porque ya no hay buena circulación, empiezas a notar también que ya te empiezas a sentir con cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Son síntomas que te van a... Y pensamos que son normales, porque no tienen propiamente un diagnóstico de enfermedad, sencillamente. Exactamente. Yo entiendo que si el ATP es la vida misma, la energía del cuerpo, pues si alguien tiene sueño recurrente, una fatiga crónica, pues algo está pasando adentro. Exactamente, no es normal. Pero empieza a utilizar o medicamentos o otro tipo de energizantes para no sentirse así, pero está dejando, para resolver lo inmediato, pero no lo importante. Así es. O sea, que se está gestando algo. Se está gestando. El cuerpo está avisando que algo va a pasar. Entonces, que puede detonar por cualquier vía, ¿no? Perdón que interrumpa un momentito. Cuando cada tanto así que puedan, miren a la cama así un poquito y ya vuelven a mirarse. Como para incluir un poco a los espectadores. Perdón, que los interrumpí. Sí. Pero si acabamos, ¿sí quedó la idea esa? Sí. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué la charla? Estábamos hablando de los... cuando los antioxidantes, que estábamos hablando de la parte del que se siente, empieza a sentir cansado. Entonces,
Lo que estamos hablando aquí, amigos, que es muy importante, es que tú puedes tener esta sintomatología, la cual no es observada, e incluso aunque fueras a ver un doctor y te hicieran un estudio, pues, no te la van a diagnosticar con enfermedad, entonces no haces nada al respecto, pero está pasando algo de eso que me decías, que se está gestando silenciosamente, ¿no? Hablábamos de los factores principales, los que están incidiendo más en la oxidación del cuerpo. Sí, bueno, comentábamos que la parte de la alimentación, por ejemplo, yo consumo una alimentación alta en carbohidratos y más de estos tipo CRAN, pues me estoy oxidando más, porque ¿Es ese tipo azúcar tipo trans. Tipo trans. Tipo trans, o sea, estos que yo comentaba que son Sí. hechos por el hombre, no son naturales. ¿Sí? Entonces, esos se van a incluir dentro de las proteínas o dentro de nuestros músculos, todo nuestro tejido de sostén, Sí. y van a oxidarse más, que es lo que llaman la oxigenación. Entonces, ¿qué pasa? Pues mi piel se empieza a ver más envejecida, hay un aceleramiento del envejecimiento, empieza a caer el cabello, las uñas, va perdiendo tono mi piel. Por ejemplo, el otro hecho muy importante es el fumar. Una persona de hecho que quiere verse joven, pues debe de quitar el cigarro porque está dañando con gran cantidad de radicales libres su piel. Ese es otro aspecto muy importante. El estrés se ve más avejentado. Se ve más avejentado, no sé si lo has observado. Sí. Pero el otro aspecto muy importante es la parte del estrés. Ajá. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que actualmente nadie puede decir que no vive en estrés? La ama de casa está trabajando y está apurada porque tiene que llevar a los hijos a la mañana a la escuela, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que tener la comida lista. Realmente, incluso ellas que tienen gran trabajo tienen estrés y se están oxidando. El ejecutivo que tiene que ir a presentar alguna entrevista, que tiene que ir a entrevistarse con personas de negocios, tiene mucho estrés, que está dirigiendo una empresa. Presión de trabajo, Una presión emocional, genera oxidación. En altas cantidades. Es uno más de los que contribuyen a este problema. Exactamente, es uno más de los que contribuyen. Entonces, toda esta situación, el consumir, el respirar aire que esté contaminado. Es la paradoja, ¿no? Que la vida nos está... Por las condiciones actuales, o sea, cambiaron muchas cosas. Cambiaron el planeta. Exactamente, todo esto ha cambiado ya en general, ya todo pues es una vida rápida, con gran cantidad de químicos, de cosas que estamos expuestos. Entonces, hoy por hoy, pues no podemos nosotros ponernos en una burbuja de aire, con un oxígeno propio limpio. Sí, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y no podemos ir necesariamente a sembrar nuestras cosas, ir a cultivar nuestras gallinas, todo esto. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no?, a ese medio ambiente. Pero tenemos que prevenir, y esta prevención pues precisamente viene en tratamiento en la oxidación. Es fundamental hoy en día tener esto. Vamos a regresarnos a la membrana ahora que entramos con la oxidación que está generando esa reacción de Maillard, esa caramelización que está impidiendo que la membrana sea flexible, que se endurece, y entonces ya no entra lo que necesita entrar para ser procesado. En el tema de la célula, ¿qué relevancia tiene la mitocondria en nuestro cuerpo, que es el 70% de nuestro peso corporal? ¿Qué relevancia tiene la mitocondria y el llamado ciclo de Krebs? Pues fíjate que es fundamental la mitocondria. Ligando con la oxidación, ¿no? Fíjate que la célula no vive si no tiene mitocondria, porque es la batería, en pocas palabras, de la célula. Ahí se produce la energía. La mitocondria es la que va a producir el ATP, es decir, la adenosín trifosfato, que es el que produce energía en todas las células. Y ustedes saben que sin energía pues no vivimos. Sí. Ahí se va a producir el agua y el oxígeno con el que nosotros podemos vivir. Ahí se produce un ciclo muy importante, que es el ciclo del ciclo de Krebs dentro de la misma célula. ¿Y qué produce el ciclo de Krebs? Energía como producto final. La glucosa que la transforma en los nutrientes los toma la mitocondria, y esos, una vez que entraron dentro de la célula, los va a transformar en una serie de procesos que incluyen enzimas, que tienen que ver mucho con antioxidantes que intervienen ahí también, un proceso enzimático, hasta que produce finalmente producto final que va a ser energía, agua y oxígeno. Ese es el proceso. Entonces es la madre de las células, es la mitocondria. Incluso, de hecho, muchas enfermedades hoy por hoy se le están llamando enfermedades mitocondriales, porque hay un deterioro en la mitocondria. Entre ellas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, porque hay un problema ahí. Lo he escuchado. Eso es fundamental. ¿Lo has escuchado? He llegado a escuchar que la mutación del SOD es uno de los factores del Parkinson, por ejemplo. Así es. Sí. Entonces, hablando de la SOD, que es la superoxidismutasa, y que quisiera que habláramos de este complejo enzimático, de la superoxidismutasa, como de la glutatión peroxidasa y de la catalasa, cómo funcionan en el organismo,
cuál es el trabajo, cuál es la relevancia de este complejo enzimático. Bueno, la relevancia del complejo enzimático es que participa en reacciones bioquímicas favoreciendo que este ciclo de Krebs llegue a su producto final. Son facilitadores de que este proceso se va llevando. Sí. Como ya había mencionado, en el cuerpo ocurren reacciones que se llaman oxidación y reducción. Es decir, cede un electrón, la sustancia, la molécula que se dio el electrón se reduce y la otra se oxida. Sí. Entonces, esta serie de reacciones ocurren todo el tiempo en nuestro cuerpo. Y las enzimas van haciendo que este proceso de oxidación nos vaya llevando en una serie de pasos bioquímicos, eso de hecho es básico en medicina, la bioquímica, nos llegan hasta producir finalmente el glutato en peroxidasa. Pero el glutato peroxidasa es una sustancia que finalmente cuando se produce, yo comentaba que cuando esta sustancia se oxida, no va a dañar a todos los demás tejidos que hay alrededor, es decir, a las proteínas, a todos los tejidos de mi cuerpo de sostén, no los oxida. Se mantiene ahí y entonces después el ciclo de Krebs va a producir una sustancia que se llama NADH, que va a hacer que esta sustancia se vuelva a regenerar y se vuelva a reducir y ya no me va a dañar. Entonces, el producto de hecho es tratar de producir el glutato. Entrega el producto final, el glutato. El producto final del proceso de Krebs, energía y agua. Energía y agua. Yo he entendido, desde mi poca conocimiento, yo no soy médico, que por ejemplo el agua intracelular solo puede ser producido por la mitocondria en este proceso. Así es. Es decir, aunque me tome un garrafón de agua, aunque me tome un energizante externo, si yo quiero vida, si yo quiero vivir, tiene que funcionar la mitocondria. Así es, efectivamente, sí. Y estas enzimas de las que hablamos. Exactamente. De hecho, eso es lo que produce la mitocondria. Si una cosa, tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es el espacio fuera de la célula, que eso le llamamos nosotros matriz extracelular. Un doctor suizo, el doctor Alfred Pichinger, hizo un estudio sobre lo que pasa afuera de la célula, que le llamamos matriz extracelular, y empezó a ver que hay una diferenciación muy importante en esos cambios bioquímicos que suceden afuera, que también son importantes para que la célula reciba sus nutrientes, y otros cambios que se van dando también dentro de la célula, donde aquí es fundamental el papel de la mitocondria como producción de energía. Entonces, debemos de diferenciar muy importantemente lo que sucede dentro de la sangre, lo que sucede en este espacio que está entre las células, que se le llama matriz extracelular, y lo que sucede dentro de la célula, que finalmente es cuando empieza a haber un proceso de mutación, un proceso de tipo de generación de cáncer, y termina en un daño a nivel celular, en un daño dentro de este ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la mitocondria. Por eso es que es fundamental. Fantástico, y me encanta esto, porque ayer conversaba con el doctor Víctor Aguadili, que es un investigador, que es alguien que ha tomado mucho conocimiento sobre los ingredientes activos de la ciencia de Sankey Mayer. Y me decía ayer que conoció al doctor Mendoza Morfín, fue jefe de la raza y director de endocrinología de la Organización Mundial de la Salud para América Latina en su momento. Hoy tiene 98 años, pero publicó en aquel tiempo, hace 18 años, hace 15 años, empezó a hacer en diferentes revistas sus publicaciones, revistas internacionales, en donde su conclusión, él decía: yo quisiera, antes de morir, que en vida yo pudiera conocer el mecanismo para activar la superóxido dismutasa en las mitocondrias. Acaba de conocer lo que es el Horizon Enzym 3, que es exactamente lo que él hablaba hace ya muchos años, y bueno, pues soltó en llanto, me compartió el doctor Aguadili, porque en vida está pudiendo ver lo que ofrece hoy Sankey Mayer y lo que se está moviendo a nivel mundial, porque tú estás involucrado en anti-aging y en asociaciones internacionales. Entonces, desde luego que es un privilegio y un honor que tengamos como respaldo científico a un grupo que está involucrado en todo este avance, pero sin duda no deben ser los únicos que lo están haciendo, ¿no? Pero es lo que, digamos, marca la norma en países de primer mundo, donde se genera esta cultura preventiva, y no aquí, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, esto está pasando, esto es simplemente consecuencia del avance de la ciencia, que es extraordinaria, y que hoy tenemos la bendición de tenerla en México, un país tan golpeado, ¿no? tan lleno de enfermedades.
Sí, fíjate que esta conciencia que tú dices de la prevención, que se ve mucho en estos países desarrollados, tipo Europa, es muy importante porque eso habla de tu conciencia como ser que tú tienes. Es decir, yo qué quiero ofrecer a mi mundo, qué misión tengo yo, y para eso cómo tengo que cuidar a mi cuerpo. Debemos de recordar que el valor más importante que tenemos somos nosotros mismos, es nuestra salud. Imagínense ustedes qué pasaría si pierdes tu salud y ya no puedes hacer tus actividades, no puedes trabajar, no puedes generar recursos para tu familia, no puedes convivir con tu familia, no puedes ofrecer con ellos, correr, jugar con tus hijos. O sea, es un valor que ellos tienen muy, muy en claro de que es el principal valor y de ahí viene todo lo demás. Ese es lo básico. Nosotros tenemos que empezar por lo básico, la parte de tu desarrollo, de tu ser, de tu salud. Eso es fundamental. En otros países, un ejemplo, no vemos tanto eso mucho, pero en realidad debemos de darle la importancia que tiene. Porque realmente les importa a quienes pueden desde esas sillas generar la diferencia en países desarrollados. ¿Qué pasa en México? ¿Qué es lo que observas? Porque no creo que sea algo que no sepan, que la alimentación que permiten y que autorizan y que está en cualquier tienda aquí a la vuelta, estamos sitiados de azúcar, de cero proteínas, lo sabe el gobierno. Debería poner todos los recursos, ese debería ser el tema estratégico central de un gobierno, ese debe ser el proyecto nacional, porque eso no de escándalo. Sí, realmente el atiborreamiento de esta gran cantidad de sustancias, nada más falta, debe de uno ir a un supermercado y ver que entre todos los estantes vamos a ver puros productos químicos. Sí. Y realmente nada más en área de verdurería vamos a ver los orgánicos, todo lo demás es puro químico. Es serio lo que tenemos en medio. O sea, estamos inmersos sitiados con veneno puro. Dos, lo que te decía, los índices de enfermedades, de síndrome metabólico, ya está por arriba del 60% en personas mayores de 20 años, y las crónico-degenerativas, que también ya son impresionantes, pero el gobierno, ¿desde dónde lo ves tú que lo esté enfrentando? Porque, repito, tú me contestarás, lo saben, no creo que no sepan. Bueno, no te puedo yo decir si lo sepan o no lo sepan, pero ¿de quién es la responsabilidad de cuidar tu salud? Claro, de uno mismo. ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Porque desconocemos. Entonces, este es el valor de esta entrevista que estamos teniendo. Es que lo que quiero ir es el tema aquí es donde vamos a ver. Entonces, tenemos nosotros que buscar la educación. Este es un aporte que estamos haciendo y realmente es algo que nosotros no inventamos la rueda, sino esto ya ya está determinado, ya hay investigaciones científicas, premios Nobel que han tenido esto. Simplemente queremos traer a conocimiento, a conciencia de las personas, que empiecen a conocer lo que hay y cómo pueden prevenir y tomar ellos acciones, independientemente de lo que nos rodea. Sí. Nosotros debemos ser responsables de nuestra salud. Nosotros debemos de investigar qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué podemos nosotros hacer para mejorar y tomar estas medidas. Sí, sí. Esa realmente es una responsabilidad que nos acude a nosotros. Y es la principal. Estoy de acuerdo, Marcos, que es la principal. Y no hablaba de términos de políticos, estamos buscando aquí hablar de política. No, hablo de que si la cabeza del gobierno de un proyecto nacional puede entender la gravedad del problema y pueden facilitar los medios educativos, porque al final seguirá siendo siempre responsabilidad de cada uno elegir del estante. ¿Qué haces con lo que sabes? Exactamente. Eso ya será otra cosa. Exacto. El problema es que no sabe la gente. Es no un tema de un conciencia. rezago educativo. Nunca nos hablaron de antioxidantes, nunca nos han hablado de superóxido de mutasa, nunca nos hablaron de la importancia de metabolizar el azúcar o de los riesgos del mismo. No tenemos, bueno, en la carrera misma, ustedes, efectivamente, dime si tienen un curso de nutrición. No. O una materia. No, realmente no. Y ahí está el problema, de hecho, lo que nos estamos comiendo. Sí. De hecho, llevamos el área de bioquímica, de hecho, en los primeros años, pero nunca se le da ese enfoque desde el punto de vista de cómo podemos nosotros influir desde el punto de vista de tratamiento, conociendo de bioquímica, ¿no? Ese es el punto clave. O sea, realmente eso queda delegado y a veces se olvida ya. Sí. Y como médicos ya eso lo pasamos por alto y no le damos importancia.
Y realmente eso es básico porque de ahí es donde venimos. Claro. Nuestro cuerpo funciona bioquímicamente dándole lo que necesita para que trabaje. Y eso es un principio de medicina ortomolecular que de hecho acuñó un premio Nobel el doctor Linus Pauling, que obtuvo 2 premios Nobel. 2 premios Nobel. Pero él empezó a acuñar ese desde hace muchos años y él lo acuñó. Esto es algo que ya es, no lo digo yo, no lo dicen otros, viene dicho desde hace mucho tiempo. Por eso valoro, atesoro esta charla, este espacio que me estás brindando, este tiempo, porque cuando mencionaba esto del gobierno es porque quien tiene la mayor oportunidad y capacidad de generar los espacios para informar, porque nos morimos de no saber. Entonces, nosotros lo hacemos desde la plataforma de Sankey, que es una iniciativa privada que tiene un gran voluntariado de gente que está entendiendo la importancia de esto y que además va de la mano de lo que hablaba Paul Saint-Pilcher en su momento en la Revolución del Bienestar, que la distribución intelectual es la manera en que podemos penetrar porque estamos llenos de productos milagro. Entonces, si tenemos la información, podemos estar en condiciones de asumir mayor responsabilidad. Fíjate que eso es básico. ¿No? Si yo no tengo yo creo que cuando tú sabes algo y no lo haces, creo que no es fácil que te vuelvas a ver al espejo. Así es. Que sepas que te estás haciendo pato con ese problema. ¿No? Pero cuando alguien está simplemente, alguien hoy no comprende que respirar mata, que hoy no se puede vivir sin antioxidantes y que las condiciones que tenemos por la edad y el entorno en el que estamos hace que nuestro complejo defensivo de antioxidantes esté bajando conforme avanza la edad o conforme los factores estos de oxidación están alrededor nuestro, pues hace mucho más peligroso el tema y la persona puede estar incluso alimentándose de manera consciente y natural con productos o alimentos que están procesados con esos químicos o con esos otros ingredientes o metales pesados, no sé, o que es natural y pasarle de repente un deceso lamentable como con tu papá. Y comía tan bien, evitaba las grasas, hacía algo de ejercicio. Es entender lo que quiero destacar, Marcos, aquí para nuestros amigos, es que hoy no se puede vivir sin antioxidantes. O sea, se debe entender que la importancia para simplemente estar hoy aquí, en este mundo, si te interesa estar más tiempo, ¿no? Sí, definitivamente es un punto fundamental en la prevención de muchas enfermedades, de prácticamente todas las enfermedades. De hecho, en medicina antienvejecimiento, el primer punto fundamental es el manejo de la oxidación, los antioxidantes. Y todos, incluso tengan o no tengan enfermedad aparente, sí, necesitan los antioxidantes. Claro. Por ya todo lo que nos está rodeando, el estrés, lo que hablamos de los alimentos que se están produciendo, incluso los orgánicos que tienen ya sustancias agregadas, la situación incluso de la contaminación, todo eso ya no lo podemos evitar. Entonces es necesario. Hoy no se puede vivir. No se puede vivir sin, o sea, simplemente ahora, es fundamental. Al otro punto, que el antioxidante sea biodisponible, que sea bioefectivo, porque existen. Hay gran cantidad, pero en el mercado. Es lo que te estaba comentando. Por ejemplo, que tú crees estar compensando la agresión de la oxidación porque estás tomando antioxidantes, tienes una serie de frascos, diario los consumes, sin embargo, no está pasando nada. Exactamente, y a veces pues no sabes si está pasando nada porque no lo puedes medir. No sabes. Es muy importante que el antioxidante penetre dentro de la célula y haga este trabajo en la mitocondria. Eso es fundamental, y que se produzca glutatión. Como yo comentaba, si yo tomo un solo antioxidante y ese antioxidante va a donar su electrón, sí, y viene en parejita, queda libre el antioxidante y esto ya se convierte en un radical libre, que me va a provocar oxidación. Entonces es un efecto contrario en cadena que se va dando. Y entonces neutralicé un radical libre, pero me quedó libre y me quedé oxidando. O sea, no es suficiente que llegue a la célula, sino que entre a la mitocondria. Donde mayor oxidación hay, es a nivel mitocondrial. Es a nivel mitocondrial, así es. Por eso hablas de las enfermedades mitocondriales. Exactamente. Por eso es el término que apareció ahorita de enfermedades mitocondriales, que en realidad nos entran ahí las crónico-degenerativas fundamentales. Ahora vayamos a esto. Si tenemos un alimento o una alimentación que no es consciente, de la cual no estamos claros,
con el paso del tiempo se manifiesta la enfermedad. Así es. Porque va y modifica o acelera los procesos que hoy están en el genoma. Hoy está escrito, lo que he entendido es que en el genoma hoy se sabe, y por eso decía el doctor Ariza que es hasta un tema de discriminatorio, por eso no se abre, pero si tú me das una entrevista de trabajo y me traes aquí tu, no sé, un cariotipo o algo así, había entendido, o que pueda ver yo tu genoma, pues te puedo decir no te puedo contratar, te va a dar cáncer. Entonces, si tengo hoy en el genoma, ¿sí? Ahí en mi ADN está escrito la potencialidad de una enfermedad crónico-degenerativa, con una alimentación que no es consciente, ese tiempo va a ser más corto, va a acelerar el proceso de la manifestación de la misma, ¿no? Así es. Si yo, aunque tenga ahí en el genoma escrito lo que va a pasar, tengo una alimentación responsable, que es lo que buscamos con esta charla, que la gente tome conciencia de lo que no sabe, porque lo que no sabe no le está ayudando, es que puede entonces cambiar, modificar esa expresión genética. puede modificar. Así es. Y aquí lo que cobra relevancia es que estos ingredientes activos que está haciendo Sankey Mayo, ¿sí? Lo que están haciendo desde finales de los años 90, es nutrigenómica. Alimentos del futuro que quedan calificados por norma de ley pues, como suplementos alimenticios, ¿no? Pero, ¿qué es la nutrigenómica? ¿Cuál es la importancia de la nutrigenómica en lo que estaba yo aquí tratando de hoy por hoy la nutrigenómica es fundamental, porque si tú tienes ya una tendencia por herencia, este es prácticamente el genoma, te toma un estudio y por herencia ya sé los cromosomas para los que tú tienes ya un riesgo, a través de la nutrición yo puedo hacer que esos cromosomas que me van a dar el riesgo, por ejemplo, de que me dé una diabetes, de que me dé un infarto, de que me dé un Alzheimer, yo los puedo modificar a través de una adecuada alimentación y hacer que ese genoma que me va a dar esa tendencia se apague. Ya. Eso es lo que es la nutrigenómica, pero es directamente actuando sobre la mitocondria, que es donde viene la expresión. Entonces puede modificarse la expresión genética, se puede trabajar a nivel genético, eso existe. Es decir, hoy en día, que es lo que tenemos, ahí están los manuales de investigación de Sankey. Hoy en día ya no estás condenado a que si mi papá tiene diabetes, a mí también me va a dar. Hoy en día tú puedes hacer y afectar que eso no te dé si tú te cuidas, ¿sí? A través de la nutrición que va a nivel celular, que va a bloquear, apagar esos genes que tienes heredados. Ese es el gran hallazgo y ese es el gran avance del nutrigenómico hoy en día. Es en síntesis. Es todo. Es todo. Es la vida misma. Todo. ¿Quién no tiene hoy en día un familiar que tenga un cáncer? ¿Quién no tiene hoy en día un familiar que le haya dado una diabetes? ¿Quién no tiene hoy en día un familiar que le haya dado un infarto? Tenga problemas cardiovasculares. ¿Quién no tiene hoy en día algún familiar que tenga un problema de concentración, de depresión? Y que esto ya también venga de nivel genético, todo esto. En general todos lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decidir nosotros, quedarnos a qué es lo que pasa en nuestra vida, a que esto se vaya siguiendo su curso natural y acortar nuestro tiempo de vida, o podemos tomar acción con esta información y determinar que yo necesito algo para que mi vida se prolongue con calidad de vida, que eso es lo importante. Porque yo puedo tener un infarto, tener un problema y puedo quedar con daño. No puedo ser ya incapaz de hacer, creo que pueda ser incapaz de hacer muchas cosas y de depender de otras personas. Eso es alargamiento de la vida, pero ¿con qué calidad? Y puede pasar. Y puede pasar en cualquier momento, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque la oxidación puede ser silenciosa, tú no sabes. La inflamación es silenciosa y no te das cuenta. ¿Sí? Es repentino. Ya con paréntesis para poner en relevancia el tema de los antioxidantes, porque como se venden en tiendas naturistas y ya hay productos milagro y la tele, afortunadamente el gobierno ya le entró al tema y ya hay casi nada de anuncios. Sí, ya está interviniendo y viendo más agresivas las acciones, pero como el antioxidante, porque el estrés oxidativo está en más de 250 enfermedades crónico-degenerativas. Hace muchas décadas que existen los antioxidantes. Se proliferó tanto, se habló tanto de ellos, que para muchos no tiene importancia tomar un antioxidante, no tiene la relevancia, pero me voy a la entrevista que le realizaron a Luc Montagnier, en el que él, en África, hablando sobre el problema del SIDA, dice, los gobiernos deben dejar de invertir en drogas y deben trabajar en antioxidantes obviamente bioefectivos, y sería capaz el cuerpo de botar
el virus del SIDA. Así es, efectivamente. Porque el virus del SIDA nos está afectando precisamente en el DNA del núcleo y tiene mucho que ver la mitocondria también sobre la información que le llega al núcleo. Pues incrementando con antioxidantes la capacidad de defensa, lo puede sacar. De eso le está hablando y no le oyes, no lo está diciendo como una teoría para investigar, lo está afirmando categóricamente. Es más, el periodista le vuelve, lo pueden encontrar en YouTube, el periodista le vuelve a preguntar, o sea, ¿está usted hablando que los antioxidantes pueden hacer eso? ¿Qué no pueden hacer por alguien con una migraña? ¿Qué no puede hacer con alguien con una fatiga crónica? ¿Qué no puede hacer por alguien con un problema de colesterol, unos triglicéridos altos, que son unos ovarios poliquísticos que la persona no se puede embarazar? Ahorita que hablas de problemas de infertilidad en embarazo, es fundamental que las personas tomen antioxidantes. Sí. Porque hay una oxidación. No se puede embarazar por ese problema. Sí, exactamente. Hay un daño en la membrana celular donde están los receptores para que se haya esa unión. Y ese intercambio. Entonces está oxidada esa membrana, no hay embarazo. Entonces, de hecho, los médicos que trabajan fertilidad lo saben y es muy importante que lo tomen en cuenta. Sí. Es decir, pero es importante también que ellos tomen en cuenta y que den el antioxidante adecuado. ¿Sí? Para que realmente esto produzca la energía a nivel celular y dé el efecto que se debe hacer. Okay. Ahora para dos temas finales que me gustaría tocar. La parte de la absorción. Este grupo científico que encabeza el doctor Villete Díaz fueron los primeros en demostrar que la oxidación también se da en el estómago y fueron los primeros en acreditar que se absorben esos radicales libres. ¿Qué importancia tiene para el funcionamiento de nuestro cuerpo poder metabolizar correctamente ese azúcar? Porque hablamos de que si tenemos una mitocondria funcional, estamos generando agua y energía. Pero si sigo comiendo lo que no debo, el cuerpo lo está absorbiendo, ya lo probaron, y estoy llevando más problemas. Ten cuenta que limpié la casa, pero dejé las ventanas abiertas y va a seguir entrando polvo. Entonces, ¿qué tan importante es que el cuerpo pueda generar una correcta metabolización de estas carbodrogas, como llaman algunos? Efectivamente, estas sustancias, los carbohidratos, entre más los consumimos nosotros, pues obviamente van a terminar en producir grasa oxidada, que se va a ir acumulando. Entonces, nosotros podemos tomar medidas de intervención en que esos carbohidratos dañinos no se absorban. Podemos incluso, como tú dices, cerrar la ventana para que esto no suceda. ¿Y esto dónde se da? A nivel intestinal. A nivel intestinal. O sea, la salud intestinal es clave. Es clave. De hecho, déjame decirte, si yo tengo el intestino dañado, mi sistema inmunológico, el 70% depende del intestino. Ay, no. Así de importante. ¿Cierto? Sí. En un problema, 70% está diciendo el doctor Marcos Artola, y hago este paréntesis porque es algo que no había escuchado nunca. 70% de nuestro sistema inmunológico depende de la salud intestinal. Exactamente, así es, de la salud del intestino. En problemas autoinmunes también es muy importante el tratamiento en la función intestinal y en la salud del intestino, porque ahí el cuerpo es donde tiene toda la identificación de lo que está entrando y la respuesta autoinmune y antigénica en las mucosas de todo el intestino. Sí. Y ahí es la ventana donde entra todo lo que nosotros comemos. De ahí se desencadena todo. Entonces relevancia es importantísima la salud del aparato. El Auxilia, que fue probado en Europa por más de 10 años, para hacer un antioxidante en los radicales libres del estómago y evitar que haya menos absorción y que no pongamos en riesgo el sistema inmune. Sí. Eso también es muy importante. Hoy en día también debemos de buscar que haya una antioxidación en diferentes compartimentos del cuerpo. Y uno de ellos, por supuesto, es que es el aparato. No, dijiste todo, 70%. Entonces, todo. ¿Sí? 70%. Estamos hablando de que aquí se confirma lo que comenzamos hablando. Lo que comemos nos mata. Así es. ¿Qué más contundente que esta cifra, este porcentaje que me estás dando, el 70% de la salud intestinal? Y somos un país con problemas de estreñimiento, somos un país con problemas de retención de líquidos, somos un país con problemas de colitis, de gastritis, cáncer de colon. O sea, ¿qué se desencadena cuando empieza a haber más oxidación ahí? ¿Qué otros padecimientos? Artritis, por ejemplo. Artritis. Salud de intestino también. Fíjate cuando tú... Artritis, salud intestinal. Artritis, salud intestinal. Te voy a explicar. O sea, alguien puede mejorar su condición artrítica cambiando su alimentación. Exactamente. Y lo mejoraría notablemente.
Notablemente. Te voy a explicar por qué es importante. Y más con antioxidantes, aparte de una alimentación Por consciente. supuesto. O sea, un paciente con artritis, obviamente que tiene una oxidación Cambia de variada alimentación, y tiene con un ese daño antioxidante en su efectivo. mucosa intestinal. Y probablemente también tenga ciertos alimentos que no tolere y que le están inflamando el intestino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un término que se llama síndrome de inflamación intestinal. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí en ese síndrome de inflamación? Nuestro intestino está diseñado para absorber pequeños micronutrientes. Es decir, tiene unas uniones que son muy pequeñitas entre una célula y otra, y esas pequeñas uniones nada más permiten que se absorban los micronutrientes que son útiles para el cuerpo. Pero ¿qué pasa si a largo plazo yo he estado comiendo un tipo de alimentación o a lo mejor algún medicamento que me inflama esa mucosa o que me daña mis probióticos o mis bacterias saludables? Entonces esas células que están unidas muy íntimamente se empiezan a separar, se empiezan a dañar, y eso permite que se empiece a filtrar una gran cantidad de sustancias que son tóxicas, que son grandes, que no deberían de entrar dentro del cuerpo. Sí. Y eso le llamamos síndrome de intestino permeable. Okay. Cuando esto sucede, obviamente eso pasa a la circulación y obviamente el sistema inmunológico pues detecta esas sustancias que no deberían de estar ahí, que son ajenas al cuerpo, y empieza a desencadenar una reacción autoinmune. Es decir, desconoce eso, y esas sustancias cuando se fijan en diferentes órganos, pues van a ir a atacar, desencadenar una respuesta inflamatoria de mi sistema inmunológico, que manda a todos los soldados o todo el sistema inmune para destruir esas sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo, desencadenando un proceso inflamatorio, entre ellos la artritis y muchas otras enfermedades que en general empiezan por una inflamación, y esa inflamación va progresando hasta que el tejido no nada más se inflama, sino se empiezan a depositar ahí depósitos de toxinas ya en la matriz. Se empiezan a formar quistes, se empiezan a formar, después esos quistes malignizan, se empiezan a formar problemas autoinmunes, alergias, enfermedades de tipo inmunológico, hasta que degeneran y llegan a la progresión de un daño a nivel celular que degenera en un cáncer. Entonces, la importancia de que el intestino. Me has dejado sin palabras. Y ahí también creo que entra entonces las tecnologías de fermentación. Exacto. El tema de los probióticos. Probióticos, que puede una sustancia de manera natural generar otras. Así es. Que ayuden en estos procesos. Me dejaste helado, ¿eh? O sea, el puro porcentaje. Sí, es fundamental. Conocer el puro porcentaje hace que en este momento de verdad cobre más conciencia de lo que voy a tomar para comer. Y de buscar el antioxidante correcto que afortunadamente tenemos, bendito sea Dios, con Sankey Mayer, para tener ingredientes activos tan bioefectivos, tan biodisponibles, que van a los problemas centrales. La oxidación a nivel mitocondrial, la oxidación a nivel de intestino, el estómago, de los procesos. Sí. Y el tercero que quiero tocar, que va a salir aquí, que platicamos hace unos días, el agua de mar. ¿Qué es lo que se encuentra en el agua de mar? ¿De qué nos hemos perdido? Bueno, fíjate, déjame decirte, en un principio pues la Tierra era pura agua, era puro mar, y de ahí se originó la vida. ¿Por qué? Porque el mar aportaba todos los minerales y todas las condiciones para que se generara la vida. Realmente nosotros en nuestro cuerpo necesitamos más de 85 minerales para sobrevivir y tener todas nuestras funciones adecuadas. Entonces el mar contiene estos elementos. Eso es lo fabuloso del agua de mar. Entonces, simplemente por hablarte de la gran cantidad de minerales o oligoelementos que nuestro cuerpo necesita, déjame hablarte por ejemplo del magnesio, que es uno de los más conocidos. Y sin embargo el 85% de la población aquí en México, en general, tiene una deficiencia de magnesio, que participa en más de 300 funciones de nuestro sistema bioquímico. Más de 300 funciones en el sistema bioquímico, es que se traducen nombre y apellido de enfermedades por deficiencias de magnesio o de síntomas. Por ejemplo, el magnesio te ayuda para que el intestino funcione mejor. Es decir, una persona que le falta magnesio puede empezar a manifestar estreñimiento. ¿Sí? Para lo que hablaste hace un momento. Por otro lado, el magnesio es muy importante para prevenir las migrañas. Una persona que le falta magnesio puede tener una migraña. ¿Por qué? Porque participa en esa contracción, relajación en los vasos a nivel del cerebro. Y alguien con migraña se acostumbra a tomar un medicamento para la cabeza que le destruye la flora intestinal y que no resolvió el problema. Y se hace un círculo vicioso. No resolvió el problema. Exactamente, que no resolvió el problema. Entonces hace un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo, el magnesio es muy importante para que la insulina también tenga mayor sensibilidad. Es decir, con menos insulina que produzca tu páncreas, vas a poder regular mejor tus niveles de azúcar en la sangre. En eso también participa el magnesio. Y del mar, puedo tomar agua, pero también existen frascos que dicen magnesio. Bueno, la diferencia del magnesio es que tiene que ser biodisponible.
tiene que ser ionizado, no es lo mismo. Que funcione el en el magnesio, cuerpo. exactamente, que funcione, que llegue a donde tiene que llegar a la célula, que sea absorbible, que sea ionizable, que traspase las membranas celulares, que llegue a los sitios a nivel celular. Esa es la diferencia. Entonces hay mucho magnesio, pero tiene que ser de una forma que sea absorbible. Esa es la gran diferencia. ¿En qué otros procesos ayuda o en qué enfermedades tienen inmediatamente el sello de que aquí falta magnesio? Osteoporosis, otro caso. Osteoporosis, que lo que entiendo es que algunos profesionales de la salud lo que hacen es dar calcio. Así es, efectivamente, pero déjame explicar. Creo que el calcio genera un problema peor. Exactamente, empeora Y el trae problema. magnesio ni resuelve nada. Exactamente. No. Primero, ¿qué hay que hacer aquí en este punto? Realmente cuando hay una persona que tiene osteoporosis, tiene una acidosis a nivel de los tejidos intracelulares y extracelulares. Entonces, cuando el tejido está ácido, mi cuerpo lo que hace en la sangre trata de buferiar ese pH que está ácido y saca minerales para buferiarlos. ¿De dónde creen? Del hueso y de los cartílagos. Entonces, trata de buferiar, saca esos minerales, los roba de ahí y empieza a aparecer una osteoporosis y los lleva para neutralizar el pH, para que yo me mantenga bien. Si yo a nivel de sangre bajo mucho mi pH, me puede dar un evento muy grave en donde puedo fallecer en poco tiempo. Por eso el cuerpo echa a andar esos mecanismos para defenderse y mantenerse. Entonces empieza a haber una osteoporosis. Entiendo que en bioquímica tienes una necesidad de una carga positiva, negativa, siempre el equilibrio que hablamos, ¿no? Sí. Que dentro de las células, lo que me explicaron hace corto tiempo, es que como ya no hay magnesio, hoy no encuentras magnesio, la vida era el magnesio. Ludwig Johnson dice, Dios es de magnesio. Así es. Hoy no hay. Entonces, el cuerpo, que es inteligente y que te prefiere que empiece a tener estas consecuencias como la obesidad en lugar de que te enfermes, busca proteger de algún modo, toma al interior de la célula carga positiva que es las moléculas de calcio. Así es. Porque es positiva al no haber magnesio, pero entiendo que es una molécula más grande que absorbe más agua, que inflama la célula. Así es. Debe de haber un balance entre el magnesio y el calcio, esa es la clave. Sí. Si yo tomo mucho magnesio y me paso de magnesio, ese magnesio se va a empezar ese calcio se va a empezar, si tomo mucho calcio voy a empezar a depositar ese calcio en los huesos, en las articulaciones, entonces empiezan a aparecer estos osteofitos que se llaman y no se va directamente donde tiene que ver, porque tiene que haber un balance. Sí. El magnesio y el calcio ¿Tomar puro calcio? No ayuda. Debe de ir, de hecho, cálculos renales, puede provocar cálculos biliares, en general se van a ocasionar. Entonces, también incluso a nivel emocional, si yo tengo mucho calcio, también puedo tener trastornos de tipo emocional, porque en la membrana celular también se van dando esos cambios. La membrana mete y saca electrolitos, todo ese tiempo lo va haciendo, y va haciendo una, digamos, le llaman repolarización de la membrana celular, despolarización. Quiere decir que de un lado se pone negativo y del otro positivo, y se invierte esa relación todo el tiempo. Y esos cambios electromagnéticos se están dando por los minerales en cualquier célula. La proporción calcio-magnesio es importante. Es fundamental. Porque recuerda el doctor Ludwig Johnson, cuando hablamos sobre previo lanzamiento de INER 7, que es agua de mar, que está trabajando Sankey Mayo para nosotros, que la primera pregunta, y que de hecho la única que más le interesaba hacerle al doctor Redeas, era la proporción calcio-magnesio. Lo más relevante, porque hoy tienes 3 de calcio por 1 de magnesio y te genera el problema del que estamos hablando. Porque me dijo, el magnesio es el que preserva el calcio en los huesos, el que bota ese calcio que no sirve, lo mete donde tiene que estar, ¿no? Y preserva. Entonces, aquí tenemos una proporción de 500 de magnesio por 1 de calcio en el agua del mar, en donde están el resto de otros elementos minerales que son indispensables para la vida misma, porque así sean pequeños o de pequeñas cantidades, volvemos a lo mismo. El desequilibrio que haya, aunque sean esos, puede generar una alteración, una enfermedad, ¿no? Sí, exactamente, una alteración. Tenemos que tener siempre un equilibrio, ¿sí? Incluso te digo, en estrés, por ejemplo, el nivel de magnesio se baja tremendamente, se va hasta abajo. Entonces es fundamental también por ejemplo, para formar cualquier hormona. En todas las hormonas el proceso bioquímico participa el magnesio, es fundamental. Entonces, si queremos tener nuestro sistema hormonal bien, pues el magnesio es fundamental. Yo quiero tener una revitalización en mis glándulas que producen las hormonas que me ayudan a lidiar con el estrés, necesito magnesio. Si no, ¿qué va pasando? A la larga voy sintiendo que la misma sensación de las mismas situaciones que antes yo manejaba muy bien, que no me estresaban, que yo pues me llevaba muy tranquilo. Ahora esas mismas situaciones me van cada vez estresando más y me voy sintiendo más angustiado y no empiezo a entender por qué. Y es porque hay un desbalance también de este tipo de nutrientes minerales que están afectando esa producción de las hormonas que me ayudan a balancear también. Y hay una incluso estrecha relación entre el sistema hormonal
el sistema inmunológico y el sistema intestinal y el sistema neurológico. Por ejemplo, otro ejemplo te voy a decir del intestino. En el intestino se produce 90-95% de la serotonina, un neurotransmisor que si el intestino lo tenemos mal, me va a afectar en el cerebro para que yo me sienta tranquilo y me va a dar depresión e insomnio. Claro. Entonces es fundamental también. El insomnio, la depresión, por también el problema del intestino. Sí. Y ahí tiene mucho que ver en esas partes todo el intercambio a nivel neurona de estos minerales que son. ¿Qué recomendar, Marcos, para concluir? Porque no hay un taller donde uno se meta y te pongan alineación y balanceo, cuando ya sabes lo que no sabías. Ahora importa y tomas responsabilidad y quieres hacer algo, pero tenemos un desconocimiento terrible, una falta de actualización en quienes está la salud que son los médicos. Sí. Tenemos toda la desinformación, desconocimiento de la nutrición también, de la pirámide nutricional, que nos la voltearon, nos la han vendido al revés. Tenemos todo la parte económico-comercial que genera que tengamos pocas posibilidades de evitar el problema. Entonces, yo ya sé, soy responsable, y pasó en la casa de ustedes cuando supimos esto. Mi mujer dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezar? Cuando a mí me da terror saber que algo se está gestando adentro y no saber que ni hay los aparatos, ni tienes el acceso al médico correcto, ni tienes a la ciencia correcta, y vas a ciegas, ¿no? Por eso yo bendigo al doctor Eleas cuando trae esta ciencia para México y para el mundo a través de Sankey, porque aunque vayas a ciegas, porque no sabes qué, con estos ingredientes activos estás compensando los temas centrales de los que hemos hablado: desoxidación, el tema del azúcar, el tema del intestino, el tema del magnesio para el balance del pH. ¿Qué recomiendas tú a tu paciente con la intención, creo que con la obligación como ser humano y como profesional de decirle la verdad para que ya no vuelva a tu consulta, para que ya no esté enfermo? ¿Qué es lo que tú sugieres o qué es lo que haces para eso? De entrada, pues cambiar el estilo de vida, eso es fundamental. Hoy por hoy llevamos una alimentación tan mal, pero es volver a la alimentación de la época de los cavernícolas, que le llamamos la alimentación paleolítica, o por ahí también doctor le ha llamado la alimentación paleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente solamente consumir. Mira lo que genéticamente nos funciona. Genéticamente nos funciona. Lo que reconoce el cuerpo. Exactamente, lo reconoce. Esa es la alimentación paleo. Es decir, evitar alimentos que tengan que sean hechos por el hombre. No sean alimentos naturales que no sean hechos por el hombre. Sí, pues me decía el doctor Eleas. Porque existen frutos o existen ingredientes plantas que hay en lugares exóticos, pero él siempre resalta la importancia de lo que siempre ha estado con el hombre. El olivo, hay árboles de 1000 años, el romero, el frijol negro, el agua de mar, pues la mitocondria vivía en el mar, tiene un organismo independiente. Así es. Y tenemos un agua similar a la del mar dentro de nosotros. Entonces, cuando entra el INR7, pues el cuerpo lo identifica y lo reconoce, y genéticamente es aceptado. Porque el tema paleo del que hablas es cierto. Si traemos un esquimal y lo metemos al trópico, pues en 2 semanas va a tener diabetes o algo así, ¿verdad? Porque si estás cambiando genéticamente. Y eso me lleva para cerrar a esta charla, que es extraordinaria, de un riquísimo contenido y valor, de lo que platicábamos también antes de iniciar la grabación con los amigos, que es esta parte de cómo la genética, cuando yo ya sé que tengo el problema donde está, hay otro tema grande, que es del que se ocupan los científicos y que estamos muy lejos de entender. Los rayos del sol, por tu genética, a ti te pueden hacer bien, pero a mí me están haciendo mal, ¿no? O sea, la genética individual, no hay algo para todos. Y déjame decir, no hay como algo que remedie todo, porque de lo bueno a ti te puede hacer mal y a mí me puede hacer bien, o sea. Simplemente en las enfermedades, y este es un problema que hemos visto, y yo he visto principalmente en la medicina tradicional,
una misma causa, una misma raíz, a una persona le da unos síntomas y a otra persona le da otros síntomas completamente diferentes, porque respondemos diferente. Sí. Por eso es que no podemos enfocarnos a tratar síntomas. Tenemos que buscar la raíz de esos síntomas para corregirlos. Ese es muy diferente a tapar síntomas. Claro. Ese es algo que debemos de tener mucha conciencia. Porque realmente nosotros tenemos un resfriado, vamos y luego queremos quitarnos ese resfriado, cuando a veces nunca sabemos qué lo originó, o una diarrea y no sabemos qué lo originó, queremos quitárnoslas, nada más, cuando a veces es una reacción del cuerpo de que está haciendo un tratamiento de autolimpieza y de curación, ¿sí? Es una reacción natural del cuerpo, ¿sí? Y a lo mejor, si tengo un problema más severo, alguna persona puede tener algún cierto virus, que a lo mejor a esta persona le da un dolor de cabeza y a otra persona le da a lo mejor un vómito o le da una diarrea, el mismo virus. Sí. O una misma sustancia tóxica, una le da unos síntomas y a otro le da otros síntomas. Entonces, si yo me voy en el tratamiento de nada más el síntoma, sin ir a la raíz del problema, es donde me estoy completamente, pues no abordando las cosas, y eso va a llevar a que cada vez el problema se vaya haciendo más crónico y vaya avanzando. Y es a donde estamos ahorita, en este término de que, pues en poco tiempo ya la economía, principalmente de nuestro país, pues no va a alcanzar para cubrir toda la cantidad de emergencias que ya tenemos, que de hoy ya están llenas y que ya no va a haber. Entonces, hacer más hospitales pues no va a ser la solución, porque ¿cuánto se va a invertir en esas enfermedades? ¿Cuánto voy a tener que desembolsar y cuánto me va a costar eso? Sí, ni incrementar el número de doctores. Ni incrementar el número de doctores. Porque tampoco, a menos que estén con la información correcta. Exactamente. Entonces, el segundo punto es la educación. Sí. La educación fundamental a los colegas, educación a las personas, a mí mismo. Tenemos que cambiar hábitos, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Y estos complementos o estas sustancias que van a nivel celular para trabajar sobre estas expresiones, esta prevención que se debe de hacer ya ahorita, no en tanto tiempo, sino en este momento, porque ¿cuánta gente cree que está bien y ya está desarrollando una enfermedad que en poco tiempo le va a dar un problema? En unos 5 o 10 años. ¿Cuántos niños ya están teniendo problemas aparte de su alimentación? ¿Y cuántos niños cada vez yo estoy viendo que empiezan a tener enfermedades de adultos que antes no se veían? Sí. Y eso es ahorita. Cada vez son más, ¿no? Cada vez son más. Ahora en unos años más. Sí, no es un problema ajeno. O sea, está pasando, está pasando en la casa. Creo que una casa sí y una no, pero ya está en cifras que no puede hacerse oídos sordos a lo que está pasando. Y aquí es donde cobra, con esto que comentabas hace un momento, una gran relevancia lo que escuché del doctor Marvin Díaz, postulado premio Nobel por sus investigaciones sobre la superóxido mutasa en París, en el seminario para los que ganan el viaje en la compañía, en Sankey, sobre precisamente la genética individual de que hablabas, tiene aquí la gran relevancia de que esa ciencia está jugando a favor de nosotros, otra vez de nosotros, que somos el medio para poder llevar a la gente lo que va al origen, facilitar los procesos de identificación que están ciegos, que no los vemos, como un auténtico producto inteligente que vaya en contra de la raíz del problema. La clave es la raíz del problema. Cómo funciona el organismo y que, como siempre hemos dicho, creo que estamos muy lejos todavía, muy lejos todavía de entender la dimensión de lo que hoy tenemos en nuestras manos y de lo que tú estás conociendo y manejando desde hace años ya, que se está moviendo, pero afortunadamente pues es una tendencia que le gana a los intereses comerciales, ¿no? O sea, la misma academia como las compañías comerciales saben que si no hacen un cambio van a morir ahí. Sí, porque ya es tanta la necesidad que dice ya no, ¿sí? No quiero esto. Entonces la información es clave en esto, la educación, que lo conozcamos. Entonces, si ya se tiene esa información, pues las personas van a solicitar y van a buscar productos que realmente les ayuden, porque eso es lo que van a buscar. Eso es lo que les va a ayudar en su salud y en su larga vida y su calidad de vida. Sí, sí. Entonces, ese conocimiento nos lleva a que hagamos conciencia y que si tenemos una empresa que no está cumpliendo con esta parte ecológica, pues empecemos a cambiar y empecemos a producir productos de valor para las personas en su salud y en muchos aspectos, porque esto finalmente nos da una riqueza a todos,
Sí. como planeta, como universo. Sí. ¿No? Muy agradecido, Marcos Artola Guinor. El doctor Marcos Artola, integrante de la Asociación Anti-Age en Estados Unidos, de la Academia Americana también de Anti-Envejecimiento. Ha sido, ¿verdad?, un honor, un privilegio. He aprendido, como no tienes idea, y esto es un material que la gente tiene que escuchar, no la gente de Sankey, todo el que respire y camine, porque es un tema global, que tenemos sus agravantes en países de tercer mundo o emergentes como México, pero que de verdad aprecio, valoro mucho lo que estos años que has estado estudiando, investigando, pocos médicos de vanguardia que puedan generar esta brecha, abrir, empujar la resistencia al cambio. No es fácil porque hay mucho interés atrás, pero los muros se empiezan a derribar cuando se comunica la verdad, ¿no? Y creo que la verdad no tiene que ser defendida. Al final es cierto que a pesar de que voy y me diagnostican algo y me dicen que me hacen un examen y me dicen que estoy bien y yo me sigo sintiendo mal, busco algo que lo cambie, o sea, busco la verdad. No me quedo, ya no me gusta lo que me están diciendo porque yo me sigo sintiendo mal, ¿no? No me gusta ver que mi vecino acaba de fallecer y tenía 35 años. No me gusta, mi hija acaban de síndrome metabólico, y los casos que están sucediéndose, ¿no? Repito, en un país como México nos dan ingredientes activos para ir al origen, pero para crear una conciencia de prevención, pues cae en manos de un país, o sea, toca, aunque no quieras, personas enfermas, y eso, qué bendición que podamos revertir esos procesos o mejorar la condición de vida para esos años finales, o para que sea el mismo padecimiento no tenga esa agresión, que no sea tan duro para el paciente, depende de la etapa en que lo encuentre. Claro. Se pueden revertir, ya hablamos de la nutrigenómica, ¿sí? Vamos a ir a cambiarlo y si está a tiempo lo puede revertir. Y para nosotros, como seres humanos, olvídense de ser un distribuidor de Sankey, un directivo de la misma compañía, queda la responsabilidad de informar y de comunicar, porque cuando sabes esto no te puedes quedar callado. Tú tienes que ser congruente con esto, pero tenemos que ir a comunicar a todas las personas lo que está pasando y afortunadamente lo que se tiene también, lo que hoy ofrece la ciencia y la tecnología. De verdad, gracias, Marco. Aprecio mucho tu tiempo y esta charla. No, pues muchas gracias por la invitación, y yo creo que es algo que lo que a mí respecta a otorgar algo de valor, pues la verdad me hace muy, muy feliz, y gracias por la oportunidad también de poder compartir estas cosas contigo. Sí. Y hacer creo una que ahí charla empatamos la misión de vida, la visión que tenemos de ir más allá del modelo económico de Sankey, por simplemente amor a la humanidad. ¿Verdad? Muy bien, gracias, Marco. Señores, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, chao. No me digas que no se grabó nada. Extraordinario. Extra.